y la misericordia. Creo que es un tema tan importante y al mismo tiempo tan extenso, de todo lo que hay que decir, de todo lo que hay que hablar, y aparte de que empezamos a coger el contexto real, el contexto antes del versículo 25 de esta bella y hermosa parábola, pero hemos ido aprendiendo que el objetivo real del Señor con la parábola ha sido apuntar a la condición que muchos de nosotros manejan, y aún a la condición que muchos de nosotros en algún caso puede llegar a tener. Con toda sinceridad, respóndame con toda sinceridad, ¿quién en algún momento en este lugar no ha llegado a maltratar a su prójimo? Ok, ¿quién sí? ¿Cierto? Ahora, hemos quizás tenido una mala apreciación frente a lo que es el prójimo. Hemos creído que nuestro prójimo es simplemente el que está más cercano, o es nuestro familiar, o es nuestro amigo. Pero lo que hemos venido aprendiendo es tal vez lo contrario. Nuestro prójimo es cualquier ser humano, y cualquier ser humano es digno de misericordia nuestra. ¿Aló? Amén. Ahora, si cualquier ser humano es digno de misericordia nuestra, ¿dónde quedará nuestra familia? Creo que son más dignos de misericordia. ¿Amén o no amén? Creo que son más dignos de un mejor trato. Y creo que muchas veces fallamos en cuanto al aspecto de carácter que tenemos que desenvolver, no solamente en esta sociedad, no solamente en este mundo, sino el carácter que tenemos que desenvolver muchas veces dentro del hogar y aún en las calles. Interesante que lo que el Señor Jesús quiere mostrarle a este intérprete de la ley, vuelvo y le recuerdo, no es que el sacerdote sea el malo. El sacerdote no es el malo, el levita tampoco es el malo. O sea, el problema es que a veces no se entiende que el Señor Jesús lo que está usando es una parábola para tipificar o para mostrar lo que está sucediendo en la realidad. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo. El malo no es el sacerdote, el malo no es el levita, y hace 8 días vimos por qué. Abuelo de pájaro, voy a recordar un poco. Recuerde que una de las leyes para los sacerdotes era que no podían tocar un ser que estuviera muerto. Lo más probable es que el sacerdote, cuando iba pasando de camino, creyó que el hombre estaba muerto. Entonces no lo tocó y se rigió por la misma ley que tenía que obedecer. Porque si no, duraría 24 horas en estado de impureza y tendría que esperar a ser purificado, y no podría ir a donde iba, a Jerusalén, al templo. Recuerden que es el camino que descendía de Jericó a Jerusalén. Entonces quiere decir que no podría presentar la ofrenda. Entonces no podemos irnos encima al sacerdote, él estaba cumpliendo su ley. Tampoco podemos irnos encima al levita. El Señor Jesús le está refiriendo esta parábola, y se la está refiriendo al que le hace la pregunta, y es lo que vamos a tratar de ahondar cada vez más. Pero el Señor Jesús lo que le está queriendo decir a este hombre es: el malo de la película eres tú. No es el sacerdote, no es el levita. El malo de la película es el intérprete de la ley, que sabiendo la ley ignoró algo que es muy importante en la ley: la misericordia. ¿Acaso no estaba plasmado y escrito en Oseas capítulo 6 versículo 6? Porque misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Este intérprete de la ley solo había aprendido a menoscabar lo que él, en su postura de judío, quería mantener. Recuerde que judíos y samaritanos tenían un recelo, tenían un serio problema, y Jesús viene precisamente para enfocarle al judío, al intérprete de la ley, que el samaritano también es su prójimo. Tremendo. Quiero que retomemos entonces donde quedamos hace 8 días. Versículo 20, por favor.
versículo 20. Me imagino que están ubicados en qué evangelio estamos, ¿cierto? ¿Lo recuerdan o no recuerdan? Aló, ¿no recuerdan? Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 20. Vamos a ver algo interesante en este tremendo versículo. Lucas capítulo 10, versículo 20, por favor. Cuando usted lo encuentre, dice amén. Amén. Vamos a ver que los otros 10 digan amén. Amén. Para que empecemos impar. Capítulo 10, versículo 20. Leamos. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es nuestra dirección, Señor. Tu palabra es el manual que necesitamos vivir, leer y practicar todos los días. Señor, ayúdanos para que mediante esta enseñanza cualquier dureza que esté albergada en el corazón pueda irse, Señor, en tu nombre, y que podamos ser verdaderos discípulos y verdaderos imitadores de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, es importante y es interesante lo que el Señor Jesús les está plasmando a estos en el versículo 20. Hace 8 días vimos lo que significaba a nadie saludéis, ¿cierto? Que no se trataba de ser prepotente ni se trataba de ser mal educado, sino más bien de ser objetivo con la misión que se les había encomendado. Y nos da de referencia es de no distraernos o no enredarnos en los asuntos de la vida. Para aquel entonces saludar era algo más extenso, no era simplemente hola, ¿cómo estás? Sino que era inclusive muchas veces amanecer donde la persona que se estaba saludando. Pero en este versículo 20, hermano, en este versículo 20 estamos viendo lo que el Señor le quiere comunicar a estos discípulos, a estos 70, que después de expulsar a algunos demonios vinieron con una gran alegría y vinieron con una gran satisfacción en su corazón. Pero cuando nos devolvemos atrás del capítulo 9, cuando vemos el capítulo 9 del libro de Lucas, vemos que estos discípulos tenían un gran problema de carácter, un serio problema de carácter. En esta parte vienen regocijados porque han expulsado demonios. Pero en el capítulo 9 habían obrado y habían actuado con gran inmisericordia en aquella villa samaritana. Cuando en aquella villa samaritana no quisieron recibir el mensaje del Evangelio predicado por el Señor Jesús, entonces estos discípulos vinieron donde el Señor, Juan y Jacob, indignados. Señor, ellos no quieren recibir el mensaje. Mandamos a que descienda fuego y a que los consuma a todos. Y el Señor le dijo: ¿ustedes de qué espíritu son? O sea, los tiene que hacer aterrizar. Ahí donde quedamos 8 días. Los tiene que hacer aterrizar. ¿De qué espíritu son? Ahora que no estamos muy lejos de la realidad en este tiempo. Tenemos gente muy buena para hacer milagros. Tenemos gente muy buena para sanar enfermos. Tenemos gente muy buena para hablar en lenguas. Tenemos gente muy buena para cantar en las congregaciones, en los cultos. Tenemos gente muy buena para brincar, para saltar, para aplaudir. Tenemos gente muy buena para hacer toda la parafernalia que tiene el Evangelio. Pero esa misma gente que es tan buena para eso es muy mala a la hora de su actitud y de tener misericordia. ¿Qué silencio aquí? Esa misma gente es pésima en su actitud. Es pésima. Y se están cometiendo errores garrafales de actitud y de carácter en este tiempo. El gran problema de los evangélicos en el siglo XXI
Es que hemos creído que todo está bien y que todo está listo. Si hacemos todo lo litúrgico y todo está bien, la mesa está en su sitio, la predicación está bosquejada, acabamos de cantar, tenemos la proyección, todos están juiciosos, quietos, escuchando, pero detrás de todo esto, lo que más importa es cómo se está moviendo y alimentando nuestros espíritus. Amén. Esto es realmente lo importante. La parafernalia siempre ha existido, lo litúrgico siempre ha existido, pero eso no ha alcanzado para transformar el corazón de los que se congregan, porque voy a decirle algo: estamos en un tiempo tan tremendamente peligroso que a veces están más perdidos los que están adentro que los que están afuera. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. Amén. Y los fariseos conocían la ley. Los fariseos sabían lo que tenían que hacer, como quizás muchos en congregaciones que sabemos qué hay que hacer, pero en última no lo hacemos. Que sabemos cómo deberíamos de actuar, pero en últimas la carne, este pedazo de carne está creciendo tanto que ese pedazo de carne se ha limitado a tener una religión llamada cristianismo. Y quizás en algún momento de nuestra vida hemos hecho del cristianismo no algo muy distante al resto de las religiones que hay en el mundo entero. Porque cuando seguimos a Cristo, lo que primero nos va a acompañar es un cambio, hermano. Es una transformación. Y tenemos que luchar fuertemente y objetivamente en algo que los cristianos evangélicos de este siglo hemos descuidado mucho. Tenemos gente que ya no fornica y hay que aplaudir. Tenemos gente que ya no adultera, gloria a Dios. Tenemos gente que ya no mata, que ya no roba, gente que ya no pertenece a grupos subversivos. Tenemos gente que ya no son borrachos, ya no son adúlteros. Tenemos una cantidad de gente que cuenta testimonios que antes eran brujos, asesinos, lo que sea. Pero esa es solamente la primera parte de lo que hay que dejar de hacer. Porque la otra parte y la otra lista negra que hay en la Biblia es una lista que apunta y atina a nuestro carácter. Quítese de vosotros, Dios mío, toda ira, todo enojo. Y sí que nos falta ira. Y sí que nos falta o no nos falta. A veces nos hemos detenido en mirar lo que éramos antes en cuanto a esas obras de la carne plenamente visibles, pero no nos hemos detenido muchas veces a mirar que hay obras de la carne que están todavía muy latentes en nuestro carácter y que son esas las que tienen que morir, porque si no, hermano, no heredaremos el reino de los cielos. ¿Acaso el Señor Jesús no fue el que dijo: aprended de mí que hago muchos milagros? Aprended de mí que resucito muertos. Aprended de mí que levanto paralíticos. Aprended de mí que hablo muchas lenguas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, ese es el único reto que nosotros tenemos. Y ahí para allá todo viene como una gran consecuencia de imitar el carácter del Señor Jesús. Es una gran consecuencia, o es un gran fruto más bien. Pero nosotros hemos sido llamados a imitarlo a Él en su mansedumbre y en su humildad de corazón. Ahora preguntémonos: ¿hemos sido mansos? ¿Hemos sido humildes? Muchos quizás en muchas circunstancias tenemos que decir: no, he fallado en mi mansedumbre, he fallado en mi humildad. He desquebrajado, mi carácter se ha desquebrajado. Y muchas veces, no solamente con los de afuera, sino con los de adentro. Yo creo que el prójimo hay que respetarlo. Y el Señor nos manda a amar al prójimo. Y creo que hay que hacerlo. Pero creo que tristemente a veces
los que invocamos el nombre de Dios y los que decimos conocer el mensaje del Evangelio, hemos cometido grandes errores de fondo dentro del hogar, donde a veces hemos olvidado que nuestro propio esposo, nuestra propia esposa, hijos, hijas, lo que sea, no solamente es nuestro prójimo, sino que también es nuestro hermano en Cristo. Y hemos cometido errores de carácter con ellos. Pero estamos a tiempo de corregirlos, hermanos. Es la buena noticia. Estamos a tiempo de ser corregidos. Hermano, tener los nombres escritos en el cielo, el Señor Jesús les quiere explicar a ellos que tienen que sentir más privilegio que su nombre esté en los cielos y no que puedan expulsar demonios. Y ciertamente creo que ha sido uno de los grandes engaños en este tiempo, el dejar fijar su mente solamente en lo que hacen para Dios o en lo que hacemos para Dios y no en lo que vivimos en Dios. Una cosa es lo que hagamos para Dios o para la obra de Dios, pero otra cosa es lo que vivamos en Dios. Hay un gran trecho, hay una gran distancia en eso. Lo uno muchas veces ni siquiera tiene que ver con lo otro. Que hay gente que trabaja incansablemente predicando el Evangelio, pero ese Evangelio al que primero tenía que cambiar era a ellos, y ellos siguen siendo los mismos. Aunque ya no maten, aunque ya no beben, no forniquen, no ustedes, todo eso, pero siguen siendo los mismos en su conducta y carácter. Se supone que el primero que tiene que cambiar soy yo. Yo no puedo pretender llevarle el cambio a los de afuera si yo, estando adentro, todavía no he asimilado lo que hay que cambiar en mi vida, o simplemente por obstinación no lo quiero hacer. Porque es el gran problema de la humanidad, y es el gran problema todavía de gente que se dice ser cristiana, donde ellos se escudan en su carácter, donde ellos dicen, es que yo soy así. Pues eso es una gran vergüenza, porque nosotros no deberíamos tener ese punto de referencia. Nosotros no podemos ser ni como la línea de nuestra familia, ni como la línea del abuelo, de la abuela. No, es que eso está en mis genes. Pues si eso está en tus genes, quiere decir que nos es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo es mucho más que una simple oración repetida. O sea, se han cometido errores garrafales, y es creer que alguien nace de nuevo porque repite una oración. Mi pregunta es, ¿cuál de los apóstoles le puso a repetir a alguien algo? A ver, aló, dígame. Y el que me sustente eso me quedo callado. ¿Cuándo el Señor Jesús le dijo a alguien, repita después de mí? Aló, muéstrémosle la Biblia. Yo me quedo callado. ¿Quién de los apóstoles le dijo cuando estaba predicando en el sermón, el primer sermón del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro dijo, repitan todo después de mí, Señor Jesús? ¿Quién? Ninguno. A lo que el apóstol Pedro responde es, ¿qué responde? Cuando los papás le dicen, ¿y qué haremos entonces? ¿Qué le responde Pedro? Arrepentidos y bautícense. Ahora, ¿quién es el que puede hacer el trabajo de redarguir, convencer al mundo de juicio, de pecado y de justicia? El Espíritu Santo. Si después de yo predicarle a determinada persona, esa persona no ha sido confrontada con su pecado inmediatamente, yo no puedo impulsar a que esa persona, y mucho menos yo decirle, si tú recibes, claro, con esto cualquiera recibe a Jesús. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, Él va a rescatar tu empresa de la quiebra. Si tú recibes a Jesús en tu corazón, Él te va a hacer milagros, Él va a pagar tus servicios, Él va a pagar tu arreglo, Él te va a salvar de las situaciones que están. Presentan a Jesús como si fuera la patica del conejo de la suerte, como si fuera un talismán o un amuleto.
Claro, cualquiera recibe a Jesús así. Si se le ofrece casa, finca, carro y beca, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Cualquiera acepta a Jesús de esa manera. Y más, si es una persona que está apretada económicamente, que tiene confusión social, confusión sentimental, confusión familiar. Es como ganarse la pelotita de la suerte. Pero el trabajo del Espíritu Santo es tocar los corazones, y eso no lo podemos hacer ninguno de nosotros. Cuando esa persona dice, yo quiero, y yo reconozco, yo sé, vea hermanos, hay que explíqueme, ¿cómo hago entonces? ¿Cómo hago? A lo que podemos atinar y ayudarle es que él mismo le diga a Dios, reconociendo que ha pecado y que ha fallado. Entonces, yo no puedo hacer lo que es antibíblico. Bueno, usted quiere recibir al Señor, repita después de mí. Eso ha hecho mucho daño, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No está. ¿Por qué lo hacen si no está? Eso es antibíblico. Y lo que es antibíblico es herejía y punto. Aló. Eso no está en la Biblia. Por ningún lado lo veo. Muchos pueden decir, pastor, entonces ¿de dónde vino? Con los hermanos Wesley. Fueron los que sacaron ese modelo de oración. Los hermanos Wesley, Carlos y John Wesley. Al ver que las campañas de ellos eran tan multitudinarias, tanta multitud, ellos dijeron, ¿qué hacemos? De alguna manera tenemos que alcanzar toda esta gente. ¿Qué hacemos? Bueno, pues pongamos a la gente a que repitan. Y el que está arrepentido, ¿verdad?, en su corazón, lo agarra y salvo. Y el que no, ahí se cumple lo que dijo el apóstol Pablo. Hipócritas, que recorréis todo el mundo para hacer un prosélito y lo hacéis doblemente hijo del infierno. Doblemente hijo del infierno. Que yo puse a alguien a repetir una oración que ni siquiera sintió. Y por eso es que muchos de los que hicieron una oración hoy en día no están, perdónenme la expresión tan grotesca, no están ni por las curvas en el Evangelio. ¿Sabe que ese modelo de oración hizo mucho daño en los Estados Unidos? Y por eso Estados Unidos es una nación que, aunque ellos hagan lo que hagan, así se revuelvan con masonería y con todo lo que es perversión en ese tiempo, ellos creen que son salvos. Porque un día dijeron, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Borra mi nombre del libro de la muerte y escríbelo con letras de oro en el libro de la vida. Ellos son exigentes, ellos piden letras de oro. Escríbelo con letras de oro en el libro de la vida. Esas son cosas que no se dan a no ser que haya una actitud real y genuina en el corazón. Hay una anécdota del pastor David Wilkerson. Cuenta que había muerto un joven de la congregación. Cuando este joven murió y estaban en el velorio, cuenta que es un joven que se había descarriado. Ahora vinieron todos los jóvenes descarriados al velorio, los que también se habían descargado en la iglesia. Otro pastor estaba presidiendo el velorio, porque la madre pertenecía a otra congregación. Y este pastor lo único que hizo fue alivianar las conciencias de los jóvenes. Alivianar. Jamás los confrontó con su pecado. Jamás los confrontó con la necesidad de arrepentirse. Les predicó que todo estaba bien y que ese joven estaba en el reino de los cielos. Yo no puedo decir y no puedo afirmar que alguien que haya muerto descarriado, no puedo ni afirmar ni que le sacó ni que condenó. Yo me quedo callado. Yo no puedo afirmar ninguna de las dos, no puedo. Pero este pastor dijo, demos gracias a Dios que el joven ha partido a la presencia de Dios. Estaba descarriado, no sabemos ni se salvó. Cuando David Wilkerson vio que estos jóvenes salieron como entraron, eran por ahí 10 pandilleros, salieron bacaneados. David Wilkerson se acercó al pastor y dijo, ¿tú qué hiciste?
Era la oportunidad perfecta para confrontar a esos jóvenes con su pecado. Era la oportunidad perfecta para confrontar a esos jóvenes con su maldad. Era la oportunidad perfecta. Y este pastor le contestó: no era necesario. Ellos hace 5 años hicieron la oración de fe. Ha sido mortal. Ha sido mortal. El Señor Jesucristo le está refiriendo a ellos entonces. Tomé todo este contexto porque estamos hablando de lo parafernario, de lo litúrgico que muchas veces se hace. Estos están regocijados, los demonios se les sujetaron, pero ellos habían acabado de pasar por un problema de carácter y de conducta. Tenemos gente que a nivel litúrgico todo lo hace muy bien. Lo realmente esencial se está haciendo muy mal, hermanos. Muy mal. ¿Sabe algo? Están escaseando las disciplinas bíblicas. Tenemos gente que se dice ser cristiana sin Cristo. Aló. Tenemos gente que dice conocer la Biblia, pero ellos no la tocan en toda la semana en su casa. Claro, ellos saben que es la palabra de Dios, pero ellos no la ponen. Ellos saben que es el libro de la verdad, pero aún así no lo tocan. Tenemos gente que litúrgicamente está muy bien, pero en esencia está muy mal. Y la esencia es lo que Dios conoce, hermano. Y la esencia es lo que Dios pesa. Lo litúrgico lo ven los hombres, y los hombres pueden decir: qué buen líder, qué buen pastor, qué buen predicador, qué buena mujer, qué buen hermano, qué buen joven, qué buen muchacho. Se le ve que es un buen muchacho. Solo Dios lo sabe. Amén, así es. Solo Dios lo sabe. De apariencia todo está muy bien, pero hermanos, hay una preocupación latente, y es que las congregaciones estamos rayando con convertirnos casi que en acciones comunales. Hay tiempos que parece más una acción comunal que un lugar de cambio y de transformación. ¿Por qué? Porque lo que se dice, lo que se enseña, no va directamente a confrontar la necesidad y el pecado que hay. Hoy en día el mayor exponente de evangelio, el mayor mensaje que expone el evangelio es: todo está bien, tú eres un exitoso, tú eres un campeón, despierta el campeón que está dentro de ti. Y yo me pregunto algo: ¿qué campeón le puedo yo decir a un mundano que saque? Si aunque sea exitoso quizás empresarialmente, está en derrota espiritual porque no tiene a Cristo. Ahora, ¿qué campeón puedo yo sacar como hijo de Dios y como cristiano? ¿Qué campeón? Juan Bautista dijo que tenía que morir, tenía que menguar para que Jesús creciera. Yo tengo que sacar ningún campeón que hay dentro de mí. Yo tengo que reconocer que si no prosigo el blanco a la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, entonces no estaré haciendo nada. Yo tengo que reconocer es mi debilidad. Hermano, por cientos de años se viene fabricando un mensaje tan asustador y tan aterrador, que lo único que hace es, dentro de los auditorios, llenar a la gente de emoción. ¿Cuántos quieren éxito? ¿Cuántos quieren prosperidad? Y hermano, aclama eso. Las iglesias aclaman eso. Pero, hermano, es una vil mentira. Porque cuando estamos dentro de la iglesia, gritamos a todo lo que se predica y decimos amén. Y en congregaciones se paran con la Biblia y señalan al pastor: amén, así es. Pero hermano, la realidad es otra. La realidad es que si no dependemos del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la comunión con Él, vamos a perder batallas
espirituales allá afuera. La realidad es otra. Y yo no sé usted, pero yo prefiero el precedente bíblico. Yo prefiero no ponerme aquí, hermanos, y yo voy a declarar ahora mismo que yo soy sano. Me declaro sano. Así. Oye, ¿por qué no declaras que te parqueen una 4x4 ahí afuera ya? No, mamá, declaremos eso, ¿no? ¿Para qué vamos a declarar? ¿Qué carro quiere usted, Fernando? Usted, Fernando. ¿Qué carro quiere alguno de ustedes? Vamos a declarar. Hasta que aparezca allá afuera. Lo declaramos. Vamos a declarar la sanidad. Declaremos. Un momentico, para ahí. Pon el freno. Si nosotros podemos declarar, no necesitamos a Dios. Entonces, ¿para qué Dios? ¿Para qué Dios? Si nosotros podemos declarar y decretar. Yo creo que la oración de Bartimeo sigue teniendo más poder que esas declaracioncitas que hacen por ahí. Creo que sigue teniendo más poder. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esa oración es más poderosa que ponerme como un loro a declarar. Porque cuando yo digo, ten misericordia de mí, le estoy diciendo es lo que tú quieras, se hace. Lo que tú hagas, yo lo recibo. Callados ustedes. Los discípulos han sido ciudadanos de una pequeña nación ocupada, obligados a pagar tributos a los romanos, obligados a cargar las penas del soldado romano, de milla a milla, requeridos a obedecer al gobernador romano. Ahora son ciudadanos del reino de Dios. Su poder sobre demonios, si es causa de regocijo, claro, porque venían de una gran opresión. Para ellos humanamente es una gran causa de regocijo, pero para el Señor no. El Señor les dice, ubíquense. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ubíquense, hijos. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo, aludiendo así a la expulsión de Satanás en el cielo, pero también a la victoria próxima que él tendría sobre Satanás aquí en la tierra. Amén. Versículo 21, hermano. Qué tan tremendo este versículo 21. Deja ver una emoción tan bella de nuestro Señor Jesús. Mira lo que dice. En aquella misma hora, ¿Jesús qué? Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Esta espontaneidad del Señor Jesús, porque es una manifestación espontánea en ese momento, es una manifestación espontánea que el Señor Jesús deja escapar de sí, y es una manifestación espontánea de alabanza en el Espíritu. El término griego para la expresión regocijo, hermano, quiere decir alzando la voz y gesticulando con gozo. Alzando la voz y gesticulando con gozo. El Señor Jesús lo que hizo fue, gracias Padre, alzando la voz y gesticulando con gozo, con alegría. Desde otro asunto también, porque era claro y era notable el poder que estos habían recibido o percibido de parte de Dios, porque estaban expulsando demonios, estaban quitando el reino de las tinieblas y estaban llevando el reino de la luz. O sea, no había problema con expulsar demonios. Lo que no tenían que hacer es ellos regocijarse más en eso que en que sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. No había problema con expulsar demonios, es lo que había que hacer. Había que expulsar demonios, había que sanar enfermos, porque con esas dos posturas de expulsar demonios y sanar enfermos quedaba la constancia
y el Señor Jesús lo dijo, de que he aquí el reino de los cielos se ha acercado. Con estas dos manifestaciones que dan la constancia de que el reino de los cielos había llegado y se había manifestado en aquel entonces. Alzó la voz, gesticuló y también expresó gratitud por la revelación de Dios dada a los sencillos, hermanos, y no a aquellos que particularmente los escribas se consideraban a sí mismos sabios en cuestiones religiosas. Pregunta: ¿cuándo un escriba expulsaba a un demonio? Jamás. ¿Cuándo un fariseo sanaba a un enfermo? Jamás. Ninguno de ellos tenía la facultad para hacerlo. El Señor Jesús alaba y dice: Señor, gracias, porque esto lo escondiste de los que creen que conocen toda la ley. Ojo, recordemos el panorama. Ahí está sentado escuchando todo lo que el Señor está hablando. ¿Quién? El intérprete de la ley. El Señor Jesús está empezando a enfocarse en este intérprete de la ley. Por eso es que más adelante él salta y él dijo: un momentico, entonces, ¿qué tengo que hacer entonces para heredar la vida eterna? Porque el Señor Jesús hace una referencia y dice: Señor, gracias, porque esto lo escondiste de los doctos, esto lo escondiste de los que saben mucho, y se lo diste a los pequeños, se lo diste a los niños, se lo diste a los ignorantes. Eso le está recayendo al intérprete de la ley. Y por eso la situación de por qué se desenvuelve la parábola entonces del buen samaritano. Hermano, después de haber terminado con el contexto, hemos acabado con todo el contexto del versículo 25. Quiero que veamos. Tenemos varios personajes en esta parábola. Varios personajes que pertenecen a la narrativa de esta parábola. Unos son los personajes que escuchan y otros son los personajes que pertenecen a la parábola. Pregunta: ¿quiénes son los que están escuchando la narrativa que Jesús empieza? ¿Quiénes son? Número 1, los 70. Número 2, los 12, porque los 12 estaban incluidos allí también. Número 3, el intérprete de la ley. Y número 4, sin duda alguna, el más importante de todos, está el Señor Jesucristo, el gran maestro, dando la narrativa, y es parte de la realidad, junto con los que están escuchando. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de la parábola? Los protagonistas de la parábola son: 1, el hombre que descendió a Jerusalén; 2, los ladrones; 3, el sacerdote; 4, el levita; 5, el samaritano; y 6, el mesonero. Cada uno desenvolviendo un papel importante que tardaríamos demasiado para ahondar en lo que significa cada uno de ellos. Ahora, después de todo este desenvolvimiento y del contexto que hemos tenido, viene la pregunta del intérprete de la ley. Vayamos por favor al versículo 25. Ahora, el Señor Jesús finaliza diciéndole: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué se refiere el Señor? A Él mismo. A Él mismo. Muchos profetas hubiesen querido ver el cumplimiento de sus mismas profecías cuando aludieron a profetizar el nacimiento y la llegada del Mesías. Muchos quisieron verlo, pero no pudieron. Muchos quisieron oírlo, pero no pudieron. Y el Señor les dice: ustedes son bienaventurados, porque muchos profetas me quisieron ver, muchos profetas me quisieron escuchar, pero no pudieron. Ustedes son bienaventurados. Después de esto, vea lo que empieza el intérprete de la ley a preguntar. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo
referido. Y en todo ese contexto el intérprete de la ley ha estado ahí escuchando, atentamente escuchando. Ahora, después de que el intérprete de la ley escucha todo lo que el Señor dice, escucha que le está diciendo a los 70, no se asombren porque expulsen demonios, más bien asómbrense o alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Después de todo esto, el intérprete está escuchando y escucha y escucha, hasta que el intérprete no puede más e interfiere y dice: bueno, yo te la pregunto, ¿haciendo qué cosa puedo yo heredar la vida eterna? Se supone, hermano, se supone que era un hombre que conocía la ley. Se supone que era un hombre que conocía la Torá. Se supone que era un hombre que estaba plenamente identificado con los profetas. Pero dice esto para probarle. ¿Por qué? Porque para esto, hermano, más adelante nos vamos a adentrar en el gran conflicto que había entre judíos y samaritanos. Versículo 26, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?, le pregunta. Quiero que desarrollemos entonces ese versículo. La pregunta del intérprete de la ley, hermano, nos deja ver que era un hombre que tenía el conocimiento. Lo tenía el conocimiento necesario. ¿Sabe por qué? Porque lo que antecede, solamente en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: más bien regocijaos que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Automáticamente el intérprete de la ley, en todo su conocimiento y en toda su sabiduría, relaciona esta expresión ¿con qué? Con vida eterna. O sea, era un hombre que conocía, era un hombre que sabía hacia dónde se dirigía el maestro. Era un hombre que desde que el Señor Jesús empezó a hablar con los 70, era un hombre que estaba escuchando y que estaba captando. Lo que pasa es que todo lo que decía y lo que le estaba preguntando a Jesús era para probarle y era para excusar el resentimiento que este hombre llevaba dentro contra los samaritanos. Él no iba a aceptar que un samaritano era su prójimo. Él no quería aceptar eso. Pero el Señor Jesús, justamente en la parábola que está hablando, hace referencia a un samaritano, a un enemigo del intérprete de la ley. Tremendo. Él tenía el conocimiento necesario, pero no la práctica. No la práctica en el amor, el perdón y la misericordia. Le repito, él tenía el conocimiento necesario, pero no tenía la práctica en el amor, el perdón y la misericordia. Pues a este le bastó, hermano, con escuchar la narrativa del Señor para saber y entender que el Señor se refería a vida eterna. Este en su conocimiento y sabiduría, hermano, deduce de lo que se trata y a dónde va el Señor Jesús con su narrativa. Pero la pregunta que este hombre deja ver y la actitud que deja ver es la gran ansiedad que tenía para sugerir que debía haber alguien a quien no se aplicara el mandamiento o el consejo, la ordenanza de amar. En pocas palabras, lo que este hombre está queriendo esperar es que el Señor le diga: tú puedes amar a este, pero a este si quieres no lo ames. ¿Y por qué no? Para su preferencia, los samaritanos. ¿Por qué no para su preferencia los samaritanos? Eran sus enemigos. Eran los cerdos, eran los perros tenidos como perros porque habían profanado cientos de años atrás el templo. Pero escuche esto. Si para el intérprete de la ley un samaritano era su enemigo, y justamente lo que el Señor Jesús le empieza a atacar, su enemistad con los samaritanos. Entendamos que para nosotros la representación de samaritanos puede ser: uno, aquellos con los que no estamos de acuerdo. ¿Aló? Apunte si va a apuntar. Uno, aquellos con los que no estamos de acuerdo. Dos, aquellos indeseables. ¿Cuántos conocen gente indeseable?
Hermano, esos son nuestros prójimos, hay que amarlos. ¿Qué hacemos pues? Es mandamiento. Son nuestros prójimos, hay que amarlos. Ahora, aquí así un paréntesis, porque aquí entra la crueldad muchas veces de los que nos llamamos cristianos y evangélicos acérrimos. Aquí entra la crueldad y la frialdad. Y voy a decirle por qué. Porque a veces podemos perder compostura y cordura, aún por las redes sociales. Cuando alguien no está de acuerdo con mi postura, con lo que yo digo, automáticamente es mi enemigo. Y yo he visto gente perdiendo tanta objetividad con las redes sociales que terminan peleando a nivel personal. Terminan peleando, en serio. Terminan peleando. Y vos que tenés cara de endemoniada, uy, una cosa pero fuerte. Y vos que con esa nariz que tenés, ¿en serio? Vale, no muy lejos. Usted y yo tenemos una amiga en común en Argentina, Adriana Isabel. En una ocasión, ella postea y ella ataca a los apóstoles. En una ocasión se estaban burlando de ella, seguidores de los apóstoles, burlando de ella por su aspecto físico. Y hubimos varios que le escribimos: no, hermana, tú eres una mujer preciosa en el Señor, eres bella, no te preocupes, no te dejes subestimar, no te dejes minimizar. Y ella había quitado la foto de su perfil y luego la volvió a poner. Ve hasta dónde puede llegar un ataque por redes sociales, donde muchas veces la gente no ve que es de carácter doctrinal lo que estamos hablando, y empiezan a atacar a la persona. Y usted con la nariz tan fea, y usted con los ojos, y usted con esa cara, y usted tan gordo, tan feo, y usted con razón está gordo, está lleno de demonios. No digan que te dé expresiones a usted, eso da risa, pero es verdad. Es verdad. Lo hacen de carácter ofensivo a nivel personal. Eso se ha vuelto un problema. Ahora, ¿qué de los que no están de acuerdo cuando les predicamos el evangelio? A veces la postura de los cristianos es: pues entonces ya no lo vuelvo ni a saludar. Me rechazó al Señor, también me rechazó a mí. Al contrario, tranquilo, no lo rechazaron a usted, rechazaron al Señor. ¿Acaso no fue lo mismo con el profeta Samuel? Cuando pidieron rey y Samuel vino llorando donde Dios, y Dios le dijo: tranquilo, Samuel, no te han rechazado a ti, me rechazaron a mí, ¿cuál es el problema? Hay mucha gente cristiana, evangélica, que es que se indignan tanto, se indignan cuando alguien dice: ¿cuál Dios? Dios no existe. ¿Qué le están quitando a usted? Nada, usted sabe que Él existe. No le salga de sus casillas, no pierda su cordura, no pierda su compostura. Hay gente que dice: no, es que yo no voy a permitir que traten así a mi Señor. Hermanos, se salen de casillas, literalmente se salen de casillas y empiezan a contrapuntear palabra por palabra a nivel personal. ¿Ah? Esa gente que se estima tan espiritual, los que no soportan que se digan nada, o de la palabra de Dios, o de Dios. Y yo voy a decirle algo muy claro y muy contundente: Dios no necesita que nadie aquí lo defienda. Dios no necesita que nadie lo defienda, y la Biblia tampoco necesita que nadie lo defienda. Ella se ha defendido sola por miles de años. Sencillo. No, es que yo no soporto que me traten así a mi Señor. ¿Cómo van a decir que Él no existe? ¿Cómo van a decir que es mentira? ¿Cómo van a decir que es un invento del ser humano? Yo no soporto eso. Entonces se enrojece de la ira. Con eso hay un error. Hay un gran problema de carácter. Mi prójimo es mi prójimo, así sea un samaritano. ¿Aló? Mi prójimo es mi prójimo, así sea un samaritano. Continúo. Los que no estamos de acuerdo, aquellos indeseables, 3, aquellos que se han desviado del camino. Aquellos que se han desviado del camino, hermano, también son nuestro prójimo. No, ese está más descarriado, que yo con ese no volví a hablar.
No, lo veo en la calle y ni lo saludo siquiera, no me provoca. Ay, tan espiritual que es. Soy muy espiritual. No, no está descarriado y no. Yo no saludo a alguien que habla blasfemado y que se ha salido del camino de la voluntad de Dios. ¿Cómo? Así sea un samaritano, es nuestro prójimo. Aquellos de comportamiento indeseable. 5. Aquellos que pertenecen a religiones corrompidas. ¿Sabía usted que los que pertenecen a religiones corrompidas o a iglesias apóstatas no son nuestros hermanos, pero sí son nuestro prójimo? Y Dios nos manda a nuestro prójimo, ¿o no? Hermano, es cosa tremenda. Es cosa tremenda. No son mis hermanos, pero son mi prójimo. ¿O no? ¿Cuánta gente, escuchen las posturas, de los super mega archi califragilísticos espirituales? Hay gente que dice que es muy espiritual y tienen estas expresiones, que cuando ellos ven un homosexual es que les da asco. Bueno, me da una repugnancia. No es que me dan ganas de vomitar, es que yo no sé qué es cierto, me dan náuseas. Sí. Qué curioso. Y al Señor eso no le daba repugnancia, ni le daba náuseas. Bueno, qué raro estos espiritistas, porque más bien son espiritistas que espirituales. Son más espiritistas que espirituales. Yo veo a un homosexual en la calle y dicen que le da ganas de vomitar, fastidio. Pero que no soportan ver a un homosexual. ¿Qué evangelio tan raro que esas personas están siguiendo entonces? No me parece un evangelio muy raro, El Señor Jesús se allegaba con ese amor y esa misericordia a las prostitutas. Recuerden que más de una vez lo señalaba por eso. Vean, que come con ladrones. Necesita hablar con prostitutas. Hágalo ahí. Y lo criticaban y lo señalaban por eso. Hoy en día los espirituales son tan espirituales que ellos no tienen tiempo ni siquiera para hablar y tratar con el pecador. Ellos se quedaron encerrados en sus 4 paredes de iglesia. Para ellos el pecador es alguien totalmente inmundo y impío. Oye, ¿y tú antes de conocer a Cristo qué eras? ¿No eras también un inmundo y un pecador? No, yo le he predicado mucho a fulano, el de la tienda, y yo no voy a seguir ya, es que voy a seguir yo predicándole. Nunca acepta, nunca recibe. No, ese no quiere nada con el Señor. Oye, cuando a ti te predicaron, ¿cuántas veces dijiste no? O ahí mismo dijiste que sí. Creo que la mayoría, cuando les predicaron el evangelio, dijeron no, yo soy de otra religión, gracias. No, gracias, a mí no me gusta eso. No. ¿Usted se ha puesto a pensar cuántas veces fueron sus no? Entonces, ¿por qué criticamos los no del prójimo? Calma. Eclesiastés capítulo 11 dice, porque tiempo y ocasión acontecen a todos, porque no es del fuerte la batalla ni del caballo la victoria. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Sencillo. Hermanos, no nos desesperemos con el prójimo que rechaza el evangelio. No nos desesperemos con el prójimo que dice, no, yo no quiero. Tú lo preguntas, y volviste a predicar la que me dijiste al zapatero. No, yo me cansé. Yo le he predicado muchas veces. Yo ya me cansé, pastor. Uno me cansa también. Sí, ven qué raro. Me estaban disminuyendo fuerza, me estaban quitando fuerza. Cuando el apóstol Pablo dijo todo lo contrario. No nos cansamos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos y no desmayaremos. ¿Ve la gran diferencia? Pero tenemos gente que es muy espiritual, es demasiado espiritual. Ellos no soportan ver el pecador.
A ellos les acerca un borracho y a ellos les da de todo. Hay que jarteras que borracho. Se le acerca un marihuanero y ellos están tan espirituales que ellos automáticamente lo que hacen en la calle es decir ¡fum! Y miran mal al marihuanero. ¿Por qué? O sea, no hay otra actitud para que nosotros obremos. No hay otra actitud. Voy finalizando. En esta ocasión entonces el Señor Jesús no desestima la oportunidad de que a través de una parábola se plasme una realidad no muy lejos de lo narrado. Pues judíos y samaritanos no tenían comunión entre sí, y aún los mismos discípulos, Jacobo y Juan, mostraron la indignación que les dije ahorita en el capítulo 9 al querer que el fuego descendiera del cielo y confundiera o quemara, a los que no estaban de acuerdo con ellos. Tremendo. Tanta fue la indignación de ellos que pidieron fuego. Y en el versículo 26 el Señor le dice al intérprete: eres intérprete de la ley. Si no sabes entonces cómo es que lees y no practicas. Una vez más, el intérprete, hermanos, demuestra que conoce la Torá, que conoce la ley, pero a su vez muestra una gran renuencia o una gran obstinación cuando hace la pregunta despectiva y le dice: ¿quién es mi prójimo? O sea, él no quería aceptar que samaritanos también eran su prójimo. Y él despectivamente dice: bueno, listo, está bien, amando a mi prójimo. Bueno, sí. ¿Y quién es mi prójimo? La está tirando bailando, hermano. ¿Quién es mi prójimo? Y el problema que radica en la aplicación del intérprete de la ley es que aquí no se trata ni siquiera de quién es el prójimo, sino de quién actúa como prójimo. ¿Quién actuó como prójimo en la parábola? Pues el samaritano. No fue el hombre golpeado. El que actuó como prójimo fue el samaritano. ¿Ven? Que aquí no se trata muchas veces de quién es mi prójimo, sino que yo sea el que actúe como prójimo, que yo sea el que actúe con misericordia, que yo sea el que actúe con equilibrio, con justicia, con verdad, que yo no me las tire de muy espiritual y que al pasar por la tienda diga: no, al tenderle le compartí mucho, ya no más, él ha profanado mucho, ya blasfemado, no más. No, a los compañeros míos de trabajo yo les he compartido mucho, ya ninguno quiere, no, ni los determino siquiera. Aunque espiritual eres. Uy, qué gran ejemplo estás dando. Tremendo. Hay muchos cristianoides en este tiempo, hermano. Y mejor ya ni continúo con las caras que tienen ustedes. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor Jesús en esta mañana por permitirnos aprender una vez más de su palabra. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te honramos y te exaltamos, Señor Jesús. Padre, gracias que nos das una oportunidad de volver a hacer lo correcto, Señor. Nos das una oportunidad de ser reconvenidos. Nos das una oportunidad de ser instruidos, de ser enseñados, de ser guiados bajo la luz de tu palabra, Señor. Una vez más, reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestra debilidad, nuestra maldad, nuestro pecado. Aceptamos que nos falta mucho, Señor. Aceptamos que hemos fallado muchas veces en nuestro carácter, en nuestra conducta. Lo reconocemos, Señor. No seremos obstinados en reconocerlo. Lo reconocemos en esta mañana, Padre, y te pedimos perdón.
Hermano, yo le sugiero a usted que usted analice, usted piense. Usted deje que el Espíritu Santo le lleve a una reflexión. ¿Con quién no has actuado como prójimo? ¿Con quién no has actuado como prójimo? Reflexionemos en eso. Pensemos en eso. Porque es urgente que nuestra vida sea llevada a un cambio. Es urgente. Y que no por nuestra actitud y por nuestro mal carácter seamos piedra de tropiezo para muchos. Más bien que podamos aprender de nuestro Señor, que es manso y humilde de corazón. Vamos, hermano, pide perdón al Señor si tienes que hacerlo. Y deja que el Espíritu Santo ilumine tu interior, mostrándote con quién no has actuado como prójimo. Y con quién a partir de hoy empezarás a actuar como prójimo. ¿Sabes algo? Aunque esa persona contigo no actúe como prójimo, pero la demanda y la responsabilidad recae sobre nosotros, así como recayó sobre el intérprete de la ley. La demanda y la responsabilidad es sobre nosotros. El intérprete de la ley conocía la ley. Nosotros decimos conocer la palabra, amar a Dios, buscar a Dios. Entonces somos nosotros sobre los que está la demanda de actuar como prójimos. El actuar como prójimo es una demanda sobre nosotros. Y tenemos que empezar a hacerlo. Para que no se cumpla en nosotros las palabras referidas del Señor Jesús cuando dijo: ay de aquel que fuese piedra de tropiezo para alguno de mis pequeños. Mejor es que se amarrase una piedra de molino al cuello y se echase a lo profundo de la mar. Y cuando la palabra refiere acá pequeños, se está refiriendo, hermano, a dos grupos. Número uno, los que se han descarriado. Número dos, los que todavía no conocen el Evangelio. Quiere decir que no podemos ser piedra de tropiezo ni para un descarriado ni para un desconocedor del Evangelio. Pide perdón a Dios. Hermano, hoy es tiempo para comenzar de nuevo. Hoy es tiempo de hacer lo correcto. Hoy es tiempo de que actuemos como prójimo. Hoy es tiempo de hacerlo. Habla con el Señor.